Mucho hemos discutido durante los últimos años respecto al cambio climático, a la necesidad de tomar acción también, disminuir nuestras emisiones de CO2, entre otros aspectos de un debate que es probablemente uno de los grandes desafíos que enfrentará la humanidad. Pero quizás en ese debate hay ausente algunos aspectos muy importantes que son bien específicos, que tienen que ver con el impacto concreto que va a sufrir Chile ante el cambio climático inminente. Ya lo estamos percibiendo y es en nuestro país uno de los que está más expuesto además a sufrir los efectos adversos. Precisamente por eso es que queremos profundizar en este tema con una perspectiva además regional. Estamos en contacto ya con el académico de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea. Sergio, gracias por conversar con nosotros. Muy bien, a la orden. Muy amable, gracias por conversar sobre este tema a raíz de tu reciente libro Cambio Climático y Desastres Naturales, una perspectiva macrorregional. Ese es el título para abordar este tema con esa perspectiva, como decíamos, local, que busca aterrizar en definitiva el impacto del cambio climático en cada una de estas zonas. Primero me gustaría saber de qué forma abordas tú la perspectiva del cambio climático desde la óptica chilena. Bueno, partamos diciendo de que Chile está entre los 15 países más riesgosos desde el punto de vista del cambio climático. Ya por nuestra situación de antecedentes, tenemos problemas con la estructura de nuestra geografía, el hecho de ser un país angosto entre cordillera y mar hace que seamos un país aluvional o con riesgo aluvional inminente, que tengamos una enorme costa. Y las cuestiones oceánicas en las últimas conferencias han sido planteadas también como temas de riesgo muy importantes. Y nuestra estructural sequía, acentuada por el cambio climático, transforma los incendios forestales en temas particularmente graves. De modo que haber subido en el ranking es el resultado de que en los últimos 5 años Chile protagonizó 2 mega eventos climáticos particularmente delicados y graves. Fueron los fenómenos aluvionales fundamentalmente en Atacama, pero sí, se desarrollaron 18 aluviones simultáneos entre la geografía entre Taltal y la altura de la bahía de Coquimbo, y los mega incendios forestales, donde yo tuve un rol protagónico, por cierto, también 600.000 hectáreas forestales en 23 días intensísimos, y bueno, en ambos casos dos tragedias, catástrofes estrictamente atribuibles a las circunstancias propias del cambio Sergio, climático y muy propias del país. Claro, lo interesante es que traslada una discusión que puede ser quizás más abstracta respecto a el aumento de la temperatura o del cambio climático como un tema global, asuntos bien específicos y concretos. Este es el riesgo que sufre cada una de las regiones, ¿no? Sin duda, en esta investigación de este texto, el cambio climático y los desastres naturales, una perspectiva macrorregional, yo decidí dividir a Chile en 4, el norte, centro, sur y el Chile austral, más allá de las divisiones político-administrativas, porque sin duda que en nuestra variada geografía los tipos de fenómenos y riesgos que tenemos son diferentes. Y por otra parte, porque creo que ciertamente el Sistema Nacional de Protección Civil debiera tener una estructura más regional. De modo que, por ejemplo, Cerro Moreno en Antofagasta, Carriel Sur en Concepción, el Tepual en Puerto Montt y eventualmente Chaumco en Punta Arenas, sean sedes operativas de fenómenos de desastres naturales que pudieran darse en nuestra variada geografía, de modo que también tengamos Sergio, un manejo de la gestión de desastres que sea más específica en el territorio. Este libro también hace un relato de cuáles son las amenazas y las historias al respecto, y está pensado también para estimular el hecho de que los nuevos gobernadores regionales dispongan de bases para definir estrategias y acciones en sus regiones. Sergio, y en ese sentido el texto no se queda solo en el diagnóstico, precisamente va a una serie de propuestas. ¿Cuáles deberían ser esos pasos a seguir desde el punto de vista del sector público, pero también desde integrando a los actores privados, que tienen mucho que decir en este tema? Bueno, la experiencia de los desastres hace que nuestros aprendizajes sean al calor de esa emergencia. Sin embargo, no siempre tenemos o sacamos todas las experiencias del caso. Hay propuestas muy importantes a nivel de ordenamiento territorial. Nosotros sabemos que tenemos costas riesgosas, que tenemos valles o
o situaciones de quebradas que son de particular riesgo. Y bueno, si tú vas a ver nuestra quebrada de Macul, construimos ahí piscinas decantadoras en el norte, etcétera, pero probablemente tengas un poblamiento ahí en esas áreas de riesgo que sigue dándose. Tiene que haber una normativa de planificación territorial mucho más estricta. Sí. Son parte de las lecciones de política que tenemos que abordar, y como eso, muchas otras. Nuestro sistema de emergencia también debiera ser un sistema más ágil, más descentralizado, más de acción en los respectivos territorios. Y en ese sentido, y por cierto, como la experiencia de los incendios forestales nos mostró, insustituible la acción pública y privada. Sí. Imagínate que Santa Olga fue reconstruido, y hoy día podemos decir que está reconstruido con un 35% de inversión privada directa. Claro. Es muy importante el rol del sector privado, y el rol del sector privado productivo va a ser esencial en una cantidad importante de materias como la diversificación de la matriz energética, la perspectiva de hidrógeno verde, Sergio, o la reconversión productiva del sector forestal y otros. Y en ese sentido, el proceso de descentralización que se está intentando llevar adelante con los gobernadores regionales que usted mencionaba van a tener un rol importante. ¿Ayuda o no a este proceso para enfrentar futuros desastres naturales a raíz del cambio climático? Ayuda porque las conclusiones del Comité de Desastres de Naciones Unidas es que los desastres tienen que ser previstos y ser enfrentados lo más cerca de donde ocurren. No se trabaja esto a distancia, y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo regional acá tiene una importancia muy grande. Yo he agregado lo macro regional, porque probablemente no estamos en condiciones de tener 16 aparatos del sistema de protección civil muy fuerte en cada una de las regiones del país. Claro. Pero a lo menos en Antofagasta, en Valparaíso, en Concepción y eventualmente en la zona de Puerto Montt y Punta Arenas, tengamos ciertas capacidades que permitan hacer una acción preventiva más eficaz y al mismo tiempo una acción de enfrentamiento directo. No somos malos en el enfrentamiento directo. Chile, tanto en los las aluviones como el mega incendio forestal, la respuesta chilena frente a esos fenómenos que estuvieron dentro de fenómenos mundiales de catástrofe, no fue mala. Fue una respuesta que aún dentro de nuestras limitaciones tecnológicas y operativas, fue de cooperación con el sector privado, y en fin, acá en 23 días se resolvió un incendio de 600.000 hectáreas con un número bastante limitado, siempre penoso, por cierto, de víctimas. Sí. Sergio, y en ese sentido, mirando esa perspectiva internacional, ¿hay modelos que Chile pudiera tomar como referencia, que Chile debiera imitar? ¿Qué países o estados eventualmente están avanzando en esa línea para modernizar su sistema de prevención o de enfrentamiento de estos desastres naturales? Tenemos que mirar tal como históricamente hemos mirado a Japón en materia sísmica. Yo creo que tenemos que mirar al mismo Japón y a los países oceánicos, Australia, Nueva Zelanda, especialmente países isleños, países donde... Porque el riesgo del mar, uno de los aspectos que la comunidad científica ha ahondado en los últimos años más fuertemente, que debió haber sido tratado en la COP25, finalmente en Madrid, y que está planteado incluso con un informe muy bueno que debiera tratarse en Glasgow en la COP26, el riesgo oceánico. Aumenta el volumen de los océanos, aumenta la acidez de los océanos, una serie de fenómenos, y nuestra cercanía con la Antártica hace que el fenómeno de hielo polar sea eventualmente de los fenómenos complejos del futuro. No lo hemos sentido sino en marejadas o algunos fenómenos propios que se han dado, trombas marinas u otros que se han dado en las zonas costeras, junto con la irregularidad de lluvia. Como afortunadamente todavía no tenemos huracanes, en fin, espero que no tengamos más de esos fenómenos. Sergio, esos fenómenos han tenido mucha complejidad. Sí, Sergio, ¿cuál es el riesgo de no actuar a tiempo? Porque este es un proceso muy lento, ¿no? Es de largo plazo, el del cambio climático me refiero, pero ya estamos viendo algunos de sus efectos. El tema es que se van a ir agravando, pero hay un riesgo también de no reaccionar porque no está la inminencia de ese riesgo, no está, o no existe esa percepción al menos. Entonces, por eso le pregunto por el riesgo de no actuar a tiempo. La inminencia existe. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, en su convocatoria ahora a la COP26 en Glasgow, dice que esta década, la década
del 20 al 30 es una década absolutamente decisiva. Si nosotros no logramos controlar la temperatura del aire, en fin, se ha dicho hasta 1,5 puede ser grados el aumento, 2 ya sería una situación crítica y estamos a la altura de 3 o más. Entonces, si no hacemos esto en esta década entre el 20 y el 30, la vida será de un modo distinto a como la hemos vivido. No es el fin del mundo, pero es otro mundo y eso es gravísimo. Contra eso tenemos hoy día la expectativa. John Kerry ha sido nombrado por Biden como representante, como el zar de la situación cambio climático. Yo le deseo el mayor éxito. Él y Al Gore probablemente en Estados Unidos han sido la figura emblemática de tener que enfrentar cambio climático, y me alegro mucho que en Estados Unidos pueda haber una perspectiva distinta y esto es también una tarea multilateral, en donde Naciones Unidas juega un rol muy importante y la cooperación internacional es absolutamente vital, especialmente para países de menor desarrollo, como los países africanos y demás, donde solo la cooperación internacional va a permitir salvar estos riesgos. Sí. Sergio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, muy amable. Muy bien, pues. Muchas gracias a usted, CNN. Gracias, suerte con el libro, muchas gracias. Bueno, la cooperación como un motor importante para poder enfrentar no solo el cambio climático y mitigar ese efecto, sino también para enfrentar posteriormente los desastres naturales a nivel local, algunos de los puntos abordados en la conversación con Sergio Galilea.